Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer una actividad que hace rato, que por ahí a veces me la pedían en los talleres, y incluso la hicieron ya, y se trata de esta técnica, ¿sí? Del bordado con aguja veloz, o bordado con aguja mágica, o también conocido como bordado chino, bordado ruso, ¿sí? Yo hice dos tipos de muestra de bordado para que vean las puntadas que se pueden hacer con esta aguja, y vamos a comenzar a hablar acerca del tema. Esta vez no traje un trabajito terminado del todo, porque acá lo importante es cómo se utilizan las agujas de este tipo, ¿sí? Para que ustedes aprendan a usarlas. Vienen en distintas numeraciones, de distintos tipos. Hay mucha variedad, ¿sí? Yo estas las compré por Mercado Libre. Estas venían con un paquetito, ¿sí? Fíjense que esta es de metal, tiene una aguja puntuda. Acá tiene un tope que es de una manguerita de plástico, o sea, súper rústica. Miren, incluso es muy fácil de hacer, ¿ve? Con un agujero acá en el medio. Bueno, como les decía, vienen distintas numeraciones. Esta es una de las más gordas, más grandes y gruesas que hay. Esta número 5. Vienen otras 6, incluso más. Y esta otra yo la compré acá en la avenida. Había un señor que vendía arpillera con estas agujas hace muchos años y la tenía guardada. Y estas agujas vienen con este alambrecito, ¿sí? Con un ganchito que es para pasar la lana o el hilo que se utilice. Esta, fíjense que tiene un tope de una manguerita, es plástica, como una manguerita, sí, un topecito de plástico. Y es mucho más larga, más fina. Esta es una número 3. Yo les muestro la comparación de estas dos. ¿Sí? ¿Ven? El grosor. Y lo que hice yo, porque esta en realidad, obviamente como son muy rústicas, son de las más baratas, esto se movía, ¿no? Entonces el largo de la puntada, que vendría a ser de aquí hasta acá, generalmente se mide la mitad de este tamaño, sería más o menos el largo que quedaría el rulito en el caso de hacer rulitos, ¿sí? O sea que yo, como quise dejarlo así larguitos, ¿qué hice? Le puse un tope más arriba con cinta de papel, y así esto no se me mueve hacia arriba, ¿sí? Y bueno, obviamente vienen otro tipo de agujas. Las más conocidas son las de bordado chino, que vienen, las venden en las laneras también, con un manguito de plástico de color celeste y azul a veces. Vienen intercambiables, por ejemplo, 3 medidas en una sola aguja. O vienen de distintos, con una ranura de madera y una ranura en el medio por donde se pasa también el hilo. Y como yo tenía estas, chicas, no importa la numeración, sino la forma en que la utilicen. Todas se utilizan de la misma manera y se enhebran de la misma manera. Así que lo importante es eso, como les decía. Sí, yo voy a trabajar con esta número 3. Y lo que utilicé fue, por ejemplo, estos hilos, ¿sí? Estos hilos que vienen de arrollitos de 40 gramos o un poquito también de 100 gramos. Pero estas tienen 3 cabos nada más, 3 hebras, ¿sí? Tienen 3 hebras. Fíjense que este grosor es mucho más fino. Yo ahora lo voy a comparar acá con este, que es uno de Soft 47, que sería como el Cashmere semigrueso. Estos tienen más cabos, ¿sí? Tienen 4 cabos, 6 cabos, vienen de 100 gramos. El que les mostró recién, este color rojo, por ejemplo, es semigrueso, que este sí vendría para esta aguja número 5, ¿sí? Entonces, como les decía, estos rollitos de 40 gramos o estos que vienen de a 3 cabos, que son un poquito más finos que el Cashmere semigrueso, son para esta aguja número 3. Fíjense, acá también tengo el verde para las hojas, que también es del mismo. Estos vienen, por ejemplo, en marca Cisne. Vienen también, por ahí no depende de las marcas, sino a veces los cabos, los números de hebras que tengan, ¿sí? Pueden utilizar también hilos rústicos, pueden utilizar que vienen distintos grosores,
Para las agujas más finas pueden utilizar macramé, hilos de bordar, mouliné, hilo perlé, ¿sí? Depende también, las lanitas esas que vienen para bordar bordado mexicano también, depende siempre la numeración. ¿Qué pasa? Yo acá este enhebrador lo voy a poner, miren, desde la punta, ¿sí?, de la aguja, yo voy a insertar ahí el enhebrador, lo meto, ¿sí? ¿Está? Y sale por acá por el otro extremo, ¿sí? Lo meto por la punta, donde tiene la puntita chanfleada, y sale por el otro lado. Como esto acá tiene un ganchito, yo lo que voy a hacer, por ejemplo, les voy a mostrar acá, este trabajo es en arpillera, ¿sí? Yo utilicé este tipo de arpillera, fíjense que es una arpillera, puede ser una arpillera común, y puede ser esta, que es una trama un poco más cerrada, ¿sí? Que es de las que vienen en colores también. Puedo utilizar telas como, depende del grosor de la aguja también, por ejemplo, si es una tela aída también vendría bien para esto, como les decía, este tipo de arpillera, o este tipo de trama así para cuando las agujas son más gruesas. Si las agujas son más finas, sí pueden utilizar una tela mecánica o una tela de lienzo natural, siempre que no sea muy apretada, ¿sí? Que la aguja no, por más que ustedes tengan que hacer fuerza, no les tiene que ofrecer resistencia, ¿sí? Bueno, yo les muestro al revés. Yo acá marqué algo sencillo, incluso me valí de un plato, algo redondo y marqué, ¿sí? Marqué 2 veces, pero como esta línea me quedó justo sobre el bastidor, yo hice la otra, la de más bajito. Yo tengo alumnas que hicieron alfombras que no las hicieron con bastidores porque eran tan grandes que a veces tampoco es necesario, ¿sí? Depende de los trabajos. Si ustedes se sienten cómodos con bastidor, lo utilizan, si no, no. Bueno, este es el revés de... en realidad sería, digamos... Hay personas que dejan este lado para el lado derecho del trabajo que vayan a hacer, que puede ser infinito también, como les decía. Pueden ser desde pie de camas, pueden ser tapices, pueden ser estos bordados así redondos, almohadones, con distintos tipos de el diseño que ustedes quieran. No tan chiquitos generalmente porque si no les cuesta más trabajo. Entonces yo, este lado es el que voy a dejar para el derecho. Por ejemplo, si yo quiero o una alfombra, ¿sí? Porque acá, a ver si notan bien, ahí se notan los rulitos. Fíjense que los dejé bastante, acá se notan más todavía porque los dejé más larguitos, como les decía, de la mitad del tamaño del tope, que acá se los muestro otra vez. La mitad del tamaño más o menos del tope va a ser el rulo y incluso a veces se achica, pero lo vamos controlando. Entonces yo acá hice 2 colores, fíjense que delineé primero con negro y acá... bueno, delineé con cada triangulito de estos con un color, supuestamente lo quería hacer. Ahora yo les voy a mostrar también, por ejemplo, con el amarillo, que es el más sencillo. Como les decía yo, entonces la aguja se pone de la punta hacia el otro extremo. Voy a enganchar el hilo, ¿sí? Voy a enganchar el hilo. Lo voy a meter por adentro y tiro del otro lado. Tiro, 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 hasta que sale por el extremo de la punta de la aguja. Vuelvo a sacar y acá como tiene un agujerito, meto por ese agujerito otra vez el enhebrador, vuelvo a enganchar el hilo y lo saco por ese agujerito, ¿sí? ¿Está? Así que ahí ya está enhebrado. Tiro un poquito, ahí, unos 5 centímetros puedo dejarlo un poquito de largo, y ahí voy a comenzar a bordar. Lo importante es generalmente si ustedes van a bordar con este tipo de ovillos, tírenlo a un costadito de ustedes, lo más que puedan, lo van desovillando para que quede suelto esto, ¿sí? No tiene que quedar tirante. Entonces ustedes van a tomar la aguja y siempre mirando hacia arriba el chanfle, ¿sí? Vamos a empezar a pinchar, por ejemplo. Acá lo bueno es que tiene los agujeritos ya bastantes abiertitos, entonces uno puede verlos bien. Yo tuve que usar los anteojos chicas igual, así que les comento. ¿Vieron? Por ejemplo, ahí se me salió para arriba. ¿Yo qué voy a hacer? Tiro del hilo hasta llegar a donde yo pinché,
¿Sí? Saco el hilo por el otro lado. Después eso se corta. Y lo que voy a hacer acá yo es esto. Siempre solamente sacando la aguja y apenitas, nunca la levanto. Voy hacia uno de los agujeritos que tengo ahí. Y llego hasta el tope. ¿Sí? Saco despacio. Ustedes hasta que se vuelven duchas. Hay personas que lo hacen súper rápido, pero es justamente porque ya tienen cancha. Pero cuando uno está aprendiendo, tiene que hacerlo de a poquito. ¿Vieron? No saco la aguja del todo, solamente llego y lo inserto en el otro agujerito siguiente, uno al lado del otro. Por ejemplo, acá no salto 3 agujeros y pincho en el tercer agujero de acá. O en el segundo, que podría ser, pero más adelante, ¿sí? Si no, acá se me cortaría los nudos que van debajo, quedarían de distinto tamaño. Entonces, suponete que a mí se me vuelve a salir la aguja así. Otra vez tiro hasta llegar abajito donde era. Nuevamente. Siempre voy con la aguja hacia enfrente, pinchando. ¿Sí? Pinchando. Veo que el hilo tampoco se me salga. Voy a ir ahora controlando. Voy a dar unas 5 puntadas y voy a mirar del otro lado cómo me van quedando. A ver si se ve ahí. ¿Vieron? Me queda más o menos del mismo tamaño que estuve haciendo, todos iguales. Acá los puntitos van una puntada al lado del otro, ¿sí? Entonces yo continúo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a hacer todo alrededor del triángulo. Voy por este lado, sigo por el de acá arriba y vuelvo por el otro costado. Y así hice todo el bordado. Fui hasta acá, hasta la punta, volví por ahí y es por este otro lado. Siempre en este sentido, por ejemplo. A mí me resulta más cómodo. Y siempre con la aguja, como les decía, hacia adelante, ¿sí? E ir controlando cada, qué sé yo, 3, 4 puntadas. Tómense el trabajo de ir controlar, obviamente como acá les decía. Fíjense, yo no lo hago pegadito incluso acá. Podría haberlo hecho pegado a la línea negra también. Pero como acá esto es tan tupido, chicas, y va a quedar, fíjense que por ahí, ¿vieron? No se notan porque después todo se rellena con los, con estos rulitos, ¿sí? A mí me pareció este modelo, este tamaño, mejor dicho, mucho más fácil de trabajar que algunos rulos más cortos. También depende del tipo de trabajo y del tipo de volumen que le quieran dar a la pieza que estén haciendo, ¿sí? Bueno, acá continúo. ¿Vieron qué sencillo que es? Depende del tipo de trabajo. Por ejemplo, una vez que ustedes terminaron de hacer todo alrededor, lo que vamos a hacer es directamente sacar también el hilo por acá. Y cortamos, por ejemplo, este excedente. O por ahí algún otro que incluso se les pueda quedar, que a veces no se dan cuenta. Y pueden hacerlo todo sin cortar el hilo durante todo el trayecto, rellenan este triángulo. Esta es la manera mucho más sencilla de trabajar. Esta aguja veloz es la forma más básica que hay para hacer estos trabajos. Obviamente mientras más fino, también por ahí más... ustedes los agujeritos tienen que buscarlos más y por ahí los ojos también les duelen porque mientras más finito obviamente más esfuerzo. Y ahora les voy a mostrar acá, tengo otro trabajito, ¿sí? Que es este. Fíjense que yo incluso acá, bueno, a estas muestras yo también les puse, se me deshilachaba tanto que le puse esta cinta de papel, ¿sí? Este es otro tipo de muestra de puntada que se trabaja con el hilo, con el mismo hilo. Fíjense, yo hice una flor, el centro lo hice el mismo tipo de puntada que estaba haciendo recién. En cambio voy a dejar este lado del derecho, no de este lado donde tengo, vieron que acá en el centro me quedan todos los rulitos. Voy a utilizar este lado como derecho, pero acá las puntadas van a ser más largas. ¿Sí? Acá incluso podría haber hecho hasta nudo francés, se hace también en estos rulitos. También hice una hoja.
que incluso, vieron que también se puede hacer con el bordado mexicano perfectamente, pero para eso vamos a ver cómo, si tienen esta aguja, también darle esta utilidad, ¿sí? Bueno, una vez, por ejemplo, que tengo así, esta es la... lo que sí, este tipo de bordado les lleva mucha lana, así que siempre tengan un rollo entero de cada color para que ustedes puedan utilizar. Fíjense, yo voy a pinchar acá abajo. El secreto con este tipo de puntada es que yo, por ejemplo, voy a utilizar la aguja siempre de costado, no teniendo el chanfle o la punta hacia adelante, sino que de costado. Perfectamente puedo tener de costado. Yo pinché igual como cuando comencé con el otro, pero acá la diferencia es que yo por debajo voy a sostener ese rulito que hice y que se me forma por detrás, ¿sí? Lo sostengo así con el hilo. Hago la puntada larga hasta el otro extremo donde yo quiero pinchar, siempre de costado, como les decía. En este caso yo voy yendo, esta es mi mano derecha, yo voy del lado derecho hacia el izquierdo bordando, ¿sí? Y en cada pétalo, por ejemplo, para que quede bien formada la línea de la puntada, acá, por ejemplo, podemos meter, ¿ves? Ahí saqué, ya se armó la puntada. Y debajo sostengo de nuevo el rulito. Vuelvo de nuevo, por ejemplo, al mismo lugar donde yo pinché antes, sostengo el rulito por debajo y vuelvo de nuevo a pinchar al lado en la parte de arriba. Puedo hacer siempre sosteniendo por debajo. Si se les sale, vuelven de nuevo a intentarlo. ¿Ves? Volví de nuevo a insertar en el mismo lugar. Y otra vez, por ejemplo, en la parte superior me corro un poquito más. Miren, acá se me desarmó. ¿Qué pasó? Yo vuelvo de nuevo a poner la aguja en estiro del hilito, llego hasta donde estaba la puntada. Acuérdense de sostener por debajo el rulo. Vuelvo de nuevo a la puntada de abajo. Ahí ya no se me salió. Vuelvo a sostener el rulo por debajo del bastidor. Y ahora sí, pincho arriba. Como yo hice varias puntadas entre aquel y este otro bordado, acuérdense sí o sí de ir sacando el hilo del ovillo y tener bastantito suelto para que a ustedes eso no le tire y les desarme los bordados. Entonces, vuelvo de nuevo. Ahora sí puedo ir al agujero de abajo de al ladito, ¿sí? Siempre sosteniendo. Nunca hay que olvidarse, al principio esto es despacio. Y para darle, por ejemplo, forma a este bordado, en las primeras puntadas bordamos siempre abajo en el mismo agujero. Después voy a ir corriendo, ¿sí? Y a medida que voy bordando, se me va corriendo la puntada y me va quedando más en la misma dirección. ¿Vieron qué sencillo que es? Acuérdense que con cualquiera de los tipos de agujas, finas o gruesas, este bordado también se puede hacer. Y que acá en este caso yo tengo la aguja de costadito, ¿sí? Miren, puedo volver a pinchar arriba también en el mismo lugar. Fíjense que hasta ahora no se me ha salido porque estoy sosteniendo por debajo los rulitos. E incluso yo puedo tirar por detrás los rulos y también se me acomodan, ¿sí? Las puntadas. Ahí van viendo. Bueno, yo en este caso no lo voy a terminar, pero para que ustedes más o menos vean cuál es el secreto de este tipo de bordados, manteniendo la dirección de la puntada, agarrando por detrás el rulito, sosteniéndolo, ¿sí? Y ahí, a ver, ahí está. Bueno, yo voy a cortar acá esto, ¿sí? Después ustedes incluso por detrás se sale también el hilito este, se tira para atrás, ¿sí? Se corre y se corta. Y ahí van rellenando cada una de las partes. Este es a grosso modo como les estoy mostrando cómo hacer un
un pétalo, una flor o cualquier tipo de dibujo. Acuérdense, a modo de presentación nada más para ver esto. Obviamente si hacen una alfombra, un pie de cama, les va a llevar muchísima lana. Siempre tengan varios ovillos o 2 ovillos de cada color. Voy a enhebrar ahora la aguja nuevamente para poner el color verde para mostrarle la hoja, ¿sí? Entonces acuérdense, de abajo donde está la punta de la aguja, hacia el otro extremo saco el enhebrador, engancho el hilo, lo tiro del otro extremo. Acá en la puntita, si se les abre el enhebrador, lo colocan solamente en el agujerito y después tiran. Ya está. Nuevamente vuelvo a enganchar del agujerito hasta donde está el hilo, lo saco por el agujerito de la aguja y ya está para empezar a bordar la hoja. En el caso de la hoja, acá podemos hacer desde la punta, por ejemplo, hacia abajo. Primero un lado en diagonal, empezamos de la punta. Meto en la punta, saco el hilo por la parte de abajo. Hago solamente 1 centímetro más o menos de puntada. Sostengo por detrás, engancho en la punta de la hoja. Vuelvo a meter en el mismo agujerito que hice anteriormente. Sostengo siempre, acuérdense, por detrás. Vuelvo, ahora sí voy corriendo para que en la forma diagonal me quede la puntada, ¿sí? Bueno, ahí. Continúo siempre sosteniendo por detrás, chicas. No se olviden ese pequeño detalle porque es importante. Miren, vamos a mostrar nuevamente. Acuérdense del hilo, de sacar bastante hilo. Esto lo vuelvo a acomodar en su lugar. Y otra vez sostengo por detrás, pincho en el mismo lugar anterior. Sostengo, pincho en la parte de arriba de la hoja. Y voy haciendo en diagonal, ¿sí? A ver si se ve. Ahí va, ahí va. ¿Está? Pincho, sostengo por detrás. Pincho al costado, sostengo. Puedo volver a pinchar, sostengo. ¿Sí? Si me queda suelta la puntada, por ejemplo, como esta, ¿qué hago? Tiro, 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 para desarmarlo, volver de nuevo a donde estaba antes, acomodar la aguja donde había pinchado, sostengo por detrás y pincho en el extremo de afuera de la hoja. Sostengo por debajo, pincho en el otro extremo. Fíjense que son puntadas, las que hice recién en la flor, son puntadas bien largas, así que imagínense estas, son un poquito más cortas, pero el sistema es el mismo. Siempre sosteniendo la aguja o poniéndola, en este caso, de manera de costado el chanfle, ¿sí? Acuérdense que para los rulos que hice en la alfombra o en este motivo de triángulos anteriormente, iba de frente, ¿sí? En este caso, el chanflecito va de costado. Sostengo, relleno si me quedó una parte que le faltó un poquito de lana. Y ahí vuelvo de nuevo a pinchar. ¿Sí? Bueno. Esto obviamente es cuestión de práctica, pero ustedes más o menos ya saben cómo hacerlo y cómo enhebrarlo. Que es una de las cosas que siempre por ahí se les complica porque todo es cuestión de práctica, chicas. Así que bueno. ¿Está? Fíjense, yo ahí rellené bastante. Yo continúo hasta la parte de abajo y luego comienzo de nuevo por el otro costado, desde abajo hacia arriba, siempre en diagonal hasta completar la hoja. Lo que yo hice en el caso del medio de la hoja es solamente una vez que terminé abajito, hacer por el medio unas puntaditas
tipo pespunte, solo que estas son más cortitas. Yo ahora se las voy a mostrar acá. Y las terminan acá al finalizar. A ver si se notan. Estas las hacen una vez finalizados los dos pétalos, ¿sí? Que acá, ahí se nota. ¿Ves? Una vez que yo finalicé las dos partes de la hoja, no el pétalo, sino las dos partes de la hoja, recién ahí hago el pespunte del medio. ¿Está? Bien, ahí ya está. Este pétalo quedó a la mitad, pero todo esto se puede hacer de una sola vez, hasta que termino acá y bueno, y corto por la parte de atrás. Obviamente les queda los rulos en forma irregular, les quedan por el lado del revés, en este caso. Pero otra cosa que les quería decir es que una vez que ustedes terminan los trabajos, por ejemplo acá, yo le voy a rellenar todo de amarillo, todo de otro color beige que tengo, otro rojo y así. En este caso de acá, una vez que ustedes cortaron todos los excedentes, los pueden fijar para que no se les desarmen los rulitos con plasticola. Le dan a todo el trabajo plasticola, ya sea plasticola escolar o plasticola de carpintero. Incluso hasta le hemos puesto barniz en las alfombras, en las otras alfombras, hasta barniz. Personas que incluso ya tenían barniz en su casa, le pasaron barniz todo para que se fije bien y obviamente lo tienen que dejar secar bien. No se traspasa para este lado, porque esto es tan grueso que no se traspasa para este lado. Y si quieren darle una buena terminación más todavía, una vez que hicieron eso, le pueden poner por detrás una fliselina, le pueden poner goma eva, algún otro tipo de tela, ¿sí? Y incluso un albiez alrededor del trabajo. Así que esto es más o menos la forma sencilla de trabajar una aguja mágica. Como ya les decía, los diseños quedan a gusto de cada uno. Y siempre es mejor marcar las telas, en este caso la arpillera, con un marcador negro que se vea bien. Y si pueden dibujarlo a mano alzada, mucho mejor, ¿sí? O si tienen alguien que se lo haga, mucho mejor. Espero que les haya servido, chicas. Nos veremos a la vueltita dentro de 2 semanas más o menos. Chaito, besos.